En realidad es una profetisa con el nombre de Elena G. de White. Ella también escribió un libro muy interesante y vamos a hablar de ese libro. Se llama El conflicto de los siglos. Ahora, lo interesante es que la experiencia de Elena G. de White fue idéntica a la experiencia de Juan cuando ella estaba en visión. Permítame compartir con ustedes esta información. En primer lugar, Apocalipsis 12:17 dice que la iglesia remanente final iba a tener en su medio el testimonio de Jesucristo. Y en Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Es decir, en la iglesia final iba a haber el mismo don que tuvo Juan, el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Elena G. de White escribió el libro El conflicto de los siglos, pero no fue un libro escrito primordialmente para el mundo, sino que es un libro que fue escrito especialmente para miembros de la iglesia. Por ejemplo, muchas veces en sus escritos, ella se refiere a sus escritos como los testimonios para la iglesia. Es decir, la obra del profeta era dar testimonio a la iglesia. Así que así como Juan presentó su mensaje especialmente para la iglesia, Elena G. de White también presentó su mensaje especialmente para la iglesia. Otro dato interesante es que cuando Elena G. de White entraba en visión, caía como muerta. Permítame leerles una cita donde ella describe una de sus primeras visiones. Es el manuscrito 16 del año 1894. Dice ella, cuando entró en visión, pensaban que estaba muerta y velaron y lloraron y oraron por mucho tiempo, pero para mí era el cielo, era la vida. Es decir, al igual que Juan en Apocalipsis, cuando Elena G. de White entró en visión, dice que cayó como muerta y la gente en realidad creía que estaba muerta. Los testigos dicen que Elena G. de White no respiraba, así como Daniel cuando entraba en visión no respiraba. Otro dato interesante en cuanto a Elena G. de White es que en las primeras ediciones del Conflicto de los Siglos, en una serie de libritos que se conocen como dones espirituales, es un librito en realidad que contiene el conflicto de los siglos en forma abreviada, tiene 219 páginas. Una vez por lo menos cada página, Elena G. de White usa expresiones tales como vi o me fue mostrado. La misma expresión que usó Juan en su libro más de 40 veces, Elena G. de White en el libro Dones Espirituales, que es el precursor del libro que tenemos hoy, El conflicto de los siglos, ella usó la expresión vi o me fue mostrado. Otro dato interesante en cuanto a Elena G. de White es que, aunque su mensaje fue inspirado por Dios, el mensaje le era entregado por un ángel. Se refería a su ángel como mi ángel acompañante, lo llamaba mi guía o mi instructor. Por ejemplo, Elena G. de White en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 73, dice ella lo siguiente en cuanto a su primera visión. Hasta el momento de mi primera visión, no podía escribir. Mi mano temblorosa no era capaz de sostener con firmeza la pluma. Mientras estaba en visión, el ángel, noten esto, el ángel me mandó que escribiera la visión. Mientras estaba en visión, fíjense, el ángel la mandó que escribiera la visión. Yo obedecí y pude escribir libremente, mis nervios fueron fortalecidos y mi mano se tornó firme. Interesante que el mensaje le fue impartido por su ángel acompañante. Interesante que cuando estaba en visión, el ángel le decía, escribe mientras estás en visión. Otro dato interesante en cuanto a Elena G. de White es que cuando estaba en visión le hacía preguntas a su ángel. Noten por ejemplo esta cita que se encuentra en Primeros Escritos, página 40. Dice ella, no podía sufrir el pensamiento de volver a este mundo tenebroso. El ángel me dijo entonces, debes volver y si eres fiel tendrás
con los 144,000 el privilegio de visitar todos los mundos y ver la obra de las manos de Dios. Fíjense que ella le está pidiendo al ángel que la deje quedarse allá y el ángel le dice, no, tienes un mensaje que impartir, tienes que regresar. Pero Elena G. de White también se le dio el privilegio de hablar con seres de otros mundos que nunca pecaron. Por ejemplo, una vez visitó un planeta a donde le preguntó a uno de los habitantes por qué eran tanto más hermosos que los habitantes de la Tierra. Y esto es lo que le respondió ese habitante, Primeros Escritos, página 40. Le dijo, hemos vivido en estricta obediencia a los mandamientos de Dios y no incurrimos en desobediencia como los habitantes de la Tierra. Inclusive, la hermana White se le permitió una vez ir a un planeta a donde vio a Enoc y tuvo el privilegio de hablar con Enoc, quien fue trasladado al cielo de entre los vivos. En Primeros Escritos, página 40, Enoc, cuando ella le preguntó si ese era el lugar donde él vivía permanentemente, Enoc le contestó, no es este, mi morada es la ciudad y he venido a visitar este sitio. Elena G. de White también múltiples veces en sus escritos tuvo el privilegio de hablar con el Señor Jesucristo. En Primeros Escritos, en la página 19, el Señor Jesucristo, hablando de la gloria que rodeaba a Dios el Padre, encontramos que Jesús le declaró a Elena White, si llegases a contemplar la gloria de su persona, es decir, la gloria del Padre, dejarías de existir. Es interesante que Elena G. de White también fue transportada en visión a lugares lejanos, donde le parecía que ella estaba yendo físicamente allá, pero en realidad el ángel estaba llevando su mente a esos lugares. Noten, por ejemplo, esta cita que encontramos en el libro Primeros Escritos en la página 32. Dice ella lo siguiente, pronto perdí el conocimiento de las cosas terrenas y quedé arrebatada en una visión de la gloria de Dios. Vi un ángel que con presteza volaba hacia mí. Me llevó rápidamente desde la tierra a la santa ciudad. Y algunos dicen, pero qué cosa tan rara. Pero ¿por qué es tan raro si Juan tuvo la misma experiencia? Nos dice la Biblia. Sigue diciendo, me llevó rápidamente desde la tierra a la santa ciudad, donde vi un templo en el que entré. Antes de llegar al primer velo pasé por una puerta. Levantóse ese velo y entré en el lugar santo, donde vi el altar de incienso, el candelabro con las 7 lámparas y la mesa con los panes de la proposición. Después que hube notado la gloria del lugar santo, Jesús levantó el segundo velo y pasé al lugar santísimo. Es decir, que ella describe aquí que el ángel la arrebató y la llevó en visión a un lugar lejano, un lugar diferente de donde ella se encontraba físicamente. Dice que las cosas terrenas quedaron atrás. Una de las visiones interesantes que tuvo Elena G. de White fue la famosa visión del tren. Se encuentra relatada en Mensajes Selectos, tomo 1 y la página 41. En realidad aquí se halla también descrito cómo es que Elena G. de White experimentaba las cosas cuando estaba en visión. Dice allí, puesto que se han hecho frecuentemente preguntas en cuanto al estado en que estoy durante la visión, y después que salgo de ella, diré que cuando el Señor cree oportuno darme una visión, soy llevada a la presencia de Jesús y de los ángeles, y estoy completamente perdida en cuanto a las cosas terrenales. No puedo ver más allá de lo que los ángeles me enseñan. Mi atención con frecuencia es dirigida a escenas que suceden en la tierra. Fíjense que ella describe que era llevada en visión al cielo y se perdía en lo que respecta a las cosas terrenales. Y quiero decirles que decenas de testigos que la vieron en visión la examinaron mientras estaba en visión. La visión más larga de ella duró 4 horas. Y los testigos dicen que ella durante esas 4 horas en realidad no respiró ni una sola vez. Le tapaban la nariz, le ponían un